Aquí comienza Hasta el Hueso, especiales políticas Medellín, nada de quietas y quietos, nada de tragar entero. Hoy estamos en Hasta el Hueso, otro podcast más de ciudad, de Medellín, de lo que está pasando en Medellín, de lo que nos preocupa. Nos queremos conectar mucho con la contracultura, con el punk, con otra ciudad, con lo emergente, con la gente de otra generación parchada que dice, bueno, ¿cuál es la discusión de los políticos? Todos son iguales, todos están diciendo mentiras. Vamos a ver si logramos llegar hasta el hueso. Jenny Duque, ¿cómo estás? Muy bien, Lucas. En este momento estamos viendo, digamos, una crisis institucional. Ayer tuvimos, 28 de enero, nuevo protestas, sí. Y estamos en este momento ya otra vez llegando hasta el hueso. ¿Cómo está eso de las protestas, que es muy interesante? ¿Quién la está organizando? ¿Otra vez el movimiento universitario, los sindicatos? El tema en este momento de nuevo está un poco apagado, ¿cierto? Con la movilización está un poco apagada. En este momento se están tomando las movilizaciones los grupos más radicales, ¿cierto? Y eso es un poco complicado porque cuando la movilización no está acompañada de arte, cultura, de procesos, de actividades, se vuelve un poco tensa la situación y están un poco solos, ¿no? Pero creo que hay que seguir insistiendo en que hay que irnos a las calles y seguir exigiendo los derechos. En este episodio invitamos a Jorge Mejía, porque Jorge Mejía lleva trabajando en Medellín y en Antioquia lo público, lo político, ordenador del gasto, hace mucho rato. Yo tenía por acá que era concejal, que fue secretario de gobierno, que fue director del plan de desarrollo, director de planeación en la alcaldía reciente de Daniel Quintero. ¿Cómo estás, Jorge? Muchas gracias por estar acá. Muy buenos días, Lucas, Jenny, igualmente a quienes nos escuchan en este momento. No, muy bien, muchas gracias, muy agradecido por la invitación, muy contento de compartir acá con la gente de Hasta el Hueso. Y bueno, porque un poquito de trayectoria tuya, ¿cómo empezaste en política? ¿Empezaste de 15 años, de 10 años? ¿Cómo fue eso? No, sí, muy joven. Yo estudiaba en el Liceo Antioqueño bachillerato, allá hice hasta quinto bachillerato. Me enteré de que existía una universidad roja en Medellín, una universidad revolucionaria, la Autónoma, y me fui del liceo para el Liceo de la Autónoma. Allá empecé sexto bachillerato, hoy 11 grado, pero todo el tiempo la pasé tertuleando. Esa era una universidad donde había mucha efervescencia, mucha deliberación, mucha actividad cultural, política. Y llegó octubre y me di cuenta de que yo no había aprendido nada del sexto grado. Y me salió una oportunidad de trabajar en Coltejer. Me retiré del bachillerato, lo suspendí, motivado seguramente también por las ideas maoístas de la época de la Revolución Cultural, de que la pequeña burguesía se tenía que vincular a la producción. En China hubo toda una época en la cual los estudiantes y los profesionales iban para el campo, trabajaban en el campo o para las fábricas a concientizarse sobre cómo era el trabajo productivo en la zona rural o en los centros de producción. Esa idea influyó mucho acá y creo que fue un motivante para que yo abandonara el estudio y me fuera para Coltejer. ¿Cómo empezó? Concretamente en Coltefábrica. Soy relativamente teleadicto, entonces veo mucha televisión. ¿Qué estás leyendo ahora? Estoy leyendo un libro de Harari, el de Hombres a Dioses. No lo he podido terminar. Hace rato que lo estoy leyendo. ¿Y estás enamorado, Jorge? ¿Cómo ama Jorge Mejía? No, desde muy pelado, yo tenía 13, 14 años en el barrio Castilla, allí vivía. Escuché una canción que se llama La Cinta Verde, de Gustavo Quintero. Gustavo Quintero en un grupo, no recuerdo el nombre del grupo, pero La Cinta.
La cinta verde, bueno, esa canción me despertó, me hizo ver que alrededor habían mujeres, digamos así, niñas. Entonces yo me enamoré de una vecina, después me casé con ella. Ah, no jodas. Sí, después me Casi casé que con te casaste ella. con tu primer amor, ¿o qué? Sí, me casé con ella. Cuando ella cumplió 15 años, lo celebramos, yo le regalé un disco de Juan Manuel Serrat, un long play de Juan Manuel Serrat, muy lindo. Y bueno, nos casamos, vivimos casi 15, 17 años y nos separamos por cosas de la vida. Con ella tuve 3 hijos, que es los que tengo ahora. Estás escuchando Hasta el Hueso, las artes ciudadanas. Jorge, ¿usted para qué va a tener? Me decían, Jorge, ¿para qué va a tener televisor? ¿Para qué va a tener nevera? Si ya la revolución viene aquí detrás del Picacho, ya está llegando acá, ya eso es pequeña burguesía, no renuncia a esas cosas. Entonces fueron años de privaciones. ¿De qué te arrepentís, Jorge? No, de pronto, de no haber sido más emprendedor. Pues, Micho, yo soy una persona que he estado siempre en el sector público. Hoy tengo derecho a una pensión, resultado de esa labor, pero la pensión no alcanza pues a hacerlo suficiente. Y vivo del salario o de lo que me paga la pensión, pero no incursioné en otros ámbitos del empresarismo, de los emprendimientos, etcétera. Y yo creo que en alguna etapa de la vida todos tenemos que tratar de buscar ese tipo de independencia económica que también te permite mejorar calidad de vida y condiciones de existencia. De pronto eso es lo único que yo me autojustifico diciéndome que yo no tengo perfil o vocación de ser emprendedor, pues de que yo soy un empresario fracasado y relativamente así es, pero de pronto es más justificación que otra cosa. ¿Y si combina eso? ¿Si combina ser emprendedor con estar en la política? Hombre, no es que sea muy congruente, pero el tener independencia económica te permite igualmente tener independencia política. Eso me parece que es clave. Pues hoy la política es una actividad muy costosa. ¿Es ilegítima la revocatoria? La revocatoria, yo diría que es ilegítima en el sentido de que he estado demasiado contaminada por realidades no claras, llamémoslo de esa manera, no consistentes. Los problemas de las firmas, los problemas de la financiación, los enredos jurídicos que hoy tiene el ejercicio de revocatoria, da cuenta de que ha sido un proceso demasiado perturbado, porque en el fondo hay más afán de linchar a Daniel Quintero que de hacer uso de un recurso democrático cual es el de la revocatoria del mandato, empezando porque no se ha podido demostrar que se cumplan los 2 requisitos legales que la normatividad plantea para justificar un proceso de revocatoria, y yo creo que la Corte Constitucional está en mora de pronunciarse en ese sentido. Los 2 requisitos son de que haya una insatisfacción generalizada con el gobernante, y lo que acá no es posible demostrar porque Daniel Quintero, todas las encuestas de cualquier firma, de cualquier color y sabor, ha estado por encima del 50% su favorabilidad, y de otro lado el incumplimiento del programa de gobierno. Jorge, pero es muy bajo, 50% para Medellín. Los alcaldes terminan con 70%, 75%. Sí, pero hoy Daniel está en el 56% y con ese 56% está como entre los 3 primeros alcaldes del país. Claudia López está en el 34%. En Barranquilla se han dado unas condiciones allá muy particulares que hacen que creo que es Pumarejo. Pero no es mejor comparar Medellín con Medellín, porque es que idiosincráticamente son muy distintas. Indudablemente, pero no es posible demostrar vía estadísticas, cifras, etcétera, que la mayoría de los habitantes de la ciudad están inconformes con el gobierno municipal. Indudablemente que hay inconformidad. Pero casi, ¿cierto? 56 es un casi. Pero quedaría
Micho, la desfavorabilidad está por el lado del 36, 38%, no recuerdo exactamente la cifra, no deja de ser una cifra importante, pero... No se puede ignorar esos ciudadanos. Sí, no se puede Todos los ignorar. ciudadanos no pueden ser uribistas, ni pueden estar bravos. No, porque y es un lógico, contrato. Daniel Quintero le ganó la alcaldía a sectores políticamente muy fuertes y tradicionales en la ciudad, como el uribismo, como el fajardismo y como el beriquismo. Vos con tu olfato político, ¿no crees que hayan quinteristas arrepentidos, personas de izquierda? Indudablemente, Uno indudablemente. escucha, por ejemplo, un generador de opinión como Jesús Abad Colorado, el por qué le hace oposición a Daniel Quintero. Yo creo que, no, indudablemente que hay quinteristas arrepentidos porque por muchas cosas, errores que ha cometido Quintero. Yo no estoy deveniendo la administración en ese sentido. Yo creo que ha sido una administración ¿Cuál es su error más que ha grave? tenido errores, pero también Para ha que un tenido, quinterista se arrepienta, que ¿cuál ha sería el tenido error más grandes grave? aciertos, Sí. porque ha tenido y enseguida hablamos de eso. Errores. Yo diría que la falta la falta de un diálogo permanente con la comunidad, por tener un equipo tan joven, tan inexperto, hace que haya cierto aislamiento de la administración con esa comunidad. Entonces, esa comunicación se ha fracturado y eso conduce a que no haya ese diálogo, esa fluidez entre Precisemos la ahí, administración y la comunidad. Jorge, por favor, un ataque que le hacen, que este señor viene de Cúcuta, que esta señora viene de Bucaramanga o de Bogotá, que estos son de unos pueblos. ¿Por qué? ¿Cierto? A mí no me gusta la xenofobia y Medellín para los países, pero hablando de procesos y de conexión con la ciudad, ¿por qué no había gente que estuviera trabajando un tema en la ciudad mejor para una secretaría o subsecretaría que un exalcalde de Támesis? Bueno, no es, pues es un problema muy complejo. Yo diría que la mayoría de los funcionarios o miembros del gabinete de Quintero son de acá, que son de acá de la ciudad o del territorio. Y hay algunas personas que son de afuera, pues personas que en su momento trabajaron con Quintero, ya sea en el ministerio o en Impulsa, etcétera. Yo creo que lo importante no es mirar en la cédula de dónde nació esa persona, sino mirar la capacidad de la misma, pues hasta dónde la persona es rendidora, porque nosotros como antioqueños, como países, hemos sentido ese tema, por ejemplo, en Bogotá. Nosotros nos quejamos de que en Bogotá, cuando llegó Uribe a la presidencia, llenó eso de paisas, territorio, Claro, pero la presidencia capital de Colombia, no la presidencia de Bogotá. Sí es distinto, ¿no? Sí, pero por ejemplo hoy la Claudia López tiene varios paisas en su gabinete. El secretario de Salud es paisa, Alejandro Gómez. Pues entonces, pues yo creo que ese tema es un argumento, digámoslo así, que simplemente lo único que hace es alimentar la oposición que tiene Quintero. Tiene que ver un poco con la crítica constructiva que vos haces de que hay gente joven, porque tiene que ver con la inexperiencia, tiene que ver con la desconexión con la ciudad. O sea, cuando vos decís que hay gente excesivamente joven o excesivamente inexperta, es que sí pudo haber tenido un gabinete mejor. Ahora, en eso influye lo que hablamos al comienzo de la crisis de los partidos. Bicho, el hecho de que no hay un gobierno de partido, sino que es un gobierno de independientes, digámoslo así. Lógicamente, ese gobernante se nutre en un porcentaje alto de esos independientes, pues, de sus amigos, de quienes lo acompañaron, etcétera, etcétera. Y lo mismo le pasó a Fajardo. Cuando Fajardo llegó a la alcaldía, él gobernó con sus amigos, gobernó con los más cercanos, también muchos de ellos inexpertos. Después Alonso Salazar repitió la misma experiencia y Federico Gutiérrez también. La gente no vota por propuesta, sino que vota por la persona que le simpatice más o le toque la emotividad, pero no no existe el voto programático. Pues Entonces, ¿cómo va esta alcaldía? El gran acierto yo creo que voy a destacar dos aciertos de Quintero. Uno, el tema de Hidroituango me parece un tema muy importante. A mí el tema de que haya llegado alguien que atranque la puerta giratoria que existía entre un sector económico de la ciudad y EPM me parece que es muy valeroso. Pues eso, porque se ha demostrado que esa puerta giratoria
lo único que hacía era servir a los intereses de los privados. ¿Tenés 2 o 3 ejemplos, evidencia de esa puerta giratoria? Sí, claro. Juan Esteban Calle era gerente de EPM, de la gerencia de EPM salió nombrado a la por Aníbal gerencia, Gaviria, ¿no? Sí, salió a la gerencia de Argos, Argos es la dueña de una empresa que es competidora de EPM, Celsia produce energía, es la productora de energía del sindicato antioqueño, Celsia, y no tiene sentido, digámoslo de esa manera, que alguien que haya sido el gerente de EPM al mismo tiempo salga a gerenciar la competencia de EPM. Esa relación ahí no es clara. Y hay otros... Es inevitable el capitalismo, ¿no? Porque entonces, ¿qué hace un exgerente de EPM? En un alto porcentaje, los gerentes de EPM o miembros de juntas salían del mismo sector económico. Está bien que salgan de distintos sectores, pero es que casi todos han salido del mismo sector económico. Antes de Aníbal estuvo Alonso, el gerente fue Federico Restrepo. ¿Y cómo estaba esa junta? Cuando empezamos con Fajardo, cuando llegó Fajardo, ¿quién fue el gerente de EPM? Fue Juan Felipe Gaviria. Sí. Juan Felipe Gaviria venía de gerenciar a Conconcreto. Conconcreto era una empresa que en esa época, en ese momento, estaba en quiebra, estaba en la ley 550. Y lo mismo ocurría con otra empresa, también que se llama Integral, que estaba gerenciada por Federico Restrepo. También me parece que ahí hay una muestra clara de la no conveniencia de ese tipo de entronques que se establecen. Para profundizar un poquito ahí, Jorge, ¿cuál es tu opinión del GEA? O sea, el GEA le estaba haciendo un daño a la ciudad, hay que debilitarlo. Yo creo que el GEA es un grupo económico muy importante para la ciudad, tiene una participación muy grande en la generación de empleo en Medellín, logró soportar las consecuencias de la apertura económica del modelo neoliberal que se implantó desde fines de la década del 80 y comienzos de los 90, cuando el modelo proteccionista que imperó en buena parte del siglo XX se reemplazó por el modelo neoliberal. Ese sector empresarial logró soportar el embate de la competencia que generaba la importación de productos que entraban al mercado nuestro sin pagar aranceles o los aranceles que pagaban antes y me parece que eso es muy meritorio. El problema del GEA es cuando incursiona en otros ámbitos, en este caso de lo público, para provecho de sus propios intereses. Entonces lo público se coloca a disposición de lo privado. Mejor dicho, yo creo que en el capitalismo cada loro debe estar en su estaca. Entonces colocar de presente el tema de Hidroituango llevó, de un lado, a desnudar esa realidad que se estaba viviendo por parte de la empresa. Y en segundo lugar, buscar resarcir a la empresa de los errores y malas decisiones que se tomaron cuando se decidió acelerar el proceso de construcción de la hidroeléctrica, porque el cronograma estaba atrasado, que reemplazara los otros 2 túneles que se habían. Ese tercer túnel se construyó sin licencia ambiental, porque no se tenían los estudios técnicos mínimos y los diseños necesarios para su construcción, y eso generó toda una debacle que llevó a que posteriormente, cuando ese tercer túnel colapsó, se decidiera sacar el río Cauca por la casa de máquinas. Incrementó la debacle que ya se traía. Entonces, todas esas decisiones que fueron decisiones resultado de malas determinaciones por parte de los responsables de la época, llevaron a un detrimento patrimonial por parte de la empresa, a unos sobrecostos, superan los 4, los 5 billones de pesos, y me parece que con muy buen tino Daniel Quintero se planteó cómo recuperar esos recursos, mucho más después de que ya se tenían los estudios de la Universidad Nacional, de una empresa chilena,
que demostraban que los problemas que tuvo el proceso constructor de Hidroituango eran resultado de malas decisiones y no simplemente resultado de la naturaleza. Jorge, ¿no está Daniel Quintero extralimitándose y poniendo, digamos, a la ciudad en un crispamiento que no es sano cuando empieza a atacar o a generar pánico financiero sobre algunas empresas? Porque es que Daniel Quintero no es la superintendencia financiera, ni es fiscalía, ni es juez, y no está llevando a personalizar demasiado el problema, porque yo veo que la crítica que hay en redes sociales es no quería aceptar el seguro con tal de que 20 personas, 20 exalcaldes, exgobernadores, empleados de EPM o de la alcaldía paguen con su apartamento de 500 millones, una cifra que a uno no le cabe en la cabeza. Ve dos cosas. Una, era una obligación del gerente de EPM y de la junta directiva de EPM poner sobre el tapete cómo recuperar sus recursos. Porque después le iban a caer a ellos, señor, usted era el responsable de esta empresa, ocurrió este detrimento patrimonial por esta situación, ¿qué hizo usted para recuperar esos recursos? Entonces era una obligación del gerente de EPM y de la junta directiva, que es presidida por el alcalde, el buscar resarcir a la entidad de ese detrimento patrimonial, resultado, reitero, de malas decisiones técnicas, No de corrupción. Nadie ha dicho que la plata se le haya metido al bolsillo, nadie se metió la plata al bolsillo, sino que se tomaron malas decisiones que trajeron consecuencias nefastas para el proyecto y que implicaron la generación de unos sobrecostos. Entonces, hoy se ha logrado recuperar buena parte de esos recursos vía pago de las aseguradoras, pero estoy seguro de que si no hubiera sido por que Daniel Quintero puso ese tema sobre el tapete, ese reconocimiento o ese resarcimiento a EPM no hubiera ocurrido. Hoy todo el mundo se hubiera dicho, hagámonos pasito, tapen y hubiera continuado la cosa como si nada hubiera pasado. No hubieran pagado el seguro si no hubieran empezado a si no se hubiera puesto, ladrón, si no se hubiera presionado. Pues porque es que no digamos que este fue ladrón. Pero Daniel Quintero sí lo dice. Que este fue ladrón, no. Dos o tres veces al día. Que fue ladrón, no. Sí. No, yo que lo que Pues Daniel ladrón Quintero. Y corrupto para mí son sinónimos, ¿o no? Y bueno, pero lo que ha dicho Daniel es que hay responsables de esas decisiones que conllevaron a que en un momento determinado los dos túneles se bloquearon, luego se decidió construir un tercer túnel sin licencia ambiental, ese túnel también se bloqueó y luego ocurrió que hubo que sacar el agua del río por la casa de máquinas. Así hablas vos, y yo no te pido que respondas por Daniel Quintero, pero así no habla Daniel Quintero. Pues porque es que es la dignidad del cargo, y yo con Federico Gutiérrez y con Daniel Quintero he visto cómo se pierde la dignidad del cargo poniendo 10 tweets al día diciendo se robaron Hidroituango. Yo puedo buscarte 3 Twitter textuales donde dice se robaron Hidroituango. Lo quería problematizar, yo sé que vos no puedes responder por todo de Daniel Quintero, pero sos un aliado político en el sentido de vos sabes cómo es lo público y vos sabes qué pasa cuando un alcalde y hay una mague de la Contraloría antes de que se pague el seguro, de que te digan a vos, te vamos a embargar tu apartamento. Entonces, ¿cómo funciona lo público ahí? De que vos decís son errores técnicos y que alguien 10 años después, 12 años después, le puede llegar eso y lo llevan a juzgados y a pagar abogados caros porque te pueden embargar el apartamento, como vos decís, por un error técnico. Yo diría, no hay que perder la esencia del problema, Micho. Las formas, que aquí hemos tenido problemas de las formas, de los estilos, el exagerado uso del Twitter, algunas expresiones, etcétera, pero la esencia del problema está ahí, la esencia del problema. ¿Cuál es la esencia del problema? Hubo una pérdida de unos recursos públicos que son recursos de todos, por malas decisiones de unas personas que en su momento tuvieron responsabilidad
en esas decisiones y por lo tanto lo lógico es que esas personas sean las que tengan que responder por las consecuencias de esas decisiones. Jorge, yo en eso te doy toda la razón. Si fue causa de malas decisiones, pues yo digo que el tiempo lo seguirá diciendo o seguirá investigando. Eso es un tema de larga envergadura, pero yo creo que un alcalde debe tener cierta altura para manejar una ciudad de la que, digamos, no fue elegido por todos y todas y en la que es necesario que hayan críticas. Y yo creo que, haciendo una relación un poco con Fico y Daniel Quintero, muestran un poco la vanidad, ¿cierto? Que les gusta que lo idolatren y les molesta mucho la crítica. Cuando la crítica puede ser bien merecida, ¿no? Y creo que es muy importante que dentro de lo público tengamos eso muy en cuenta. No, indudablemente. Aquí las formas las han perdido todos, no solamente Quintero, sino que también los opositores la han perdido. Desde el momento en que perdieron la alcaldía, anunciaron la revocatoria del mandato. Dicho, no se había posicionado Daniel Quintero y ya se puso en marcha ese proceso porque no aceptaban que una persona, digámoslo así, extraña, les hubiera arrebatado, quitado la alcaldía de la ciudad, los hubiera vencido como los venció Quintero a ellos, con la máxima votación en la historia de la ciudad, y eso para ellos fue un golpe muy, muy difícil de asimilar, y desde ese momento empezó toda la perturbación. Es que Pero yo sí quiero problematizar una cosa, ¿cierto? Que si uno tomó una decisión técnica por la que se perdieron recursos públicos, tiene que responder con el patrimonio personal. Nadie medianamente cuerdo, decente, buen gerente va a querer volver a ser gerente de una empresa pública, porque en las grandes empresas y en los grandes proyectos siempre hay algún nivel de riesgo. Yo no voy a defender a Hidroituango, no me siento cómodo como ciudadano defendiendo a Hidroituango, sino que me siento siempre cómodo desde mi filosofía defendiendo a veces al ser humano, ¿cierto? Y tratando de ser duro con los fenómenos y suave con las personas, pero es eso, ¿cierto? Sacándole un poco de Hidroituango, si ese se vuelve el precedente, a usted no le salió un negocio, se movió el dólar, tal compañía se le adelantó en esto y perdió billones de pesos. Listo, señor, cuando usted termine su gerencia de EPM o del IDEA o de Impulsa, nos está debiendo 1.000 millones, porque aquí calculamos que perdieron 1.000 millones de pesos que son públicos. Tenemos otro ejemplo acá en la ciudad, que se llama la Biblioteca España. La Biblioteca España costó más de 30.000 millones de pesos. Se hizo de una manera relativamente acelerada porque tenía que estar lista cuando viniera el rey de España a inaugurar la biblioteca. Rápidamente después esa biblioteca se vino al piso. Al municipio le ha costado incluso mucho más de lo que valió inicialmente recuperar esa biblioteca, más de 30.000 millones de pesos. Ahí viene la pregunta. ¿Es justo que esos recursos que son públicos simplemente queden por allá enmochilados porque no haya quien diga que los responsables de esas decisiones que implicaron construir una obra sin los requerimientos técnicos mínimos necesarios para que sea una obra eficiente, sólida, y evitar que se viniera al piso como ocurrió? Yo creo que es otro ejemplo pues, de cómo lograr valorar esos recursos que son públicos, en el sentido de que los gobernantes tienen la obligación de no solamente invertirlos bien, sino que esas inversiones sean consistentes, pues que sean no resultado de la improvisación, como desafortunadamente ha ocurrido. Y aquí tenemos otros ejemplos también de obras de infraestructura que han tenido esa suerte, o en el país. Pero una cosa es la sanción legal y otra la sanción moral y electoral, ¿no? A mí sí me dicta el sentido común, que si no hay ninguna evidencia de que la persona se enriqueció o enriqueció a alguien, la sanción no debe ser dejarlo a la calle porque le embargamos el apartamento. Pues lo que pasa es que la corrupción es solamente meterse la plata pública al bolsillo propio. O dársela a alguien, pero es que... Sino también tomar malas decisiones. No es un error técnico. Todos los errores técnicos son corrupción. No, pero tienen implicaciones económicas. El estudio último que conocimos ahora en diciembre, también de una firma chilena, da cuenta de que lo que pasó allí es resultado de desafortunadas decisiones técnicas por parte de los responsables de la obra. El en su estudio momento. Poiri. Exacto. ¿Y por qué dicen que eso deja sin suelo a Quintero? Sin suelo. Sí, porque en ese estudio se habla de que había una falla geológica imprevisible. No, el estudio coincide
en sus conclusiones con las consideraciones que otros estudios, tanto de la Universidad Nacional como de otra firma chilena, si no estoy mal, plantearon respecto a que, por ejemplo, el túnel que colapsó, el tercer túnel, un túnel que se construyó sin licencia ambiental de un lado, repito, porque no tenía diseños, y de otro lado sin los revestimientos técnicos mínimos necesarios para que se permitiera la fluidez del agua por ese túnel. Lo único que hace el estudio es solicitar que de un lado se culmine la obra, de otro lado se conserven los contratistas que venían ejecutando el proyecto, porque es que el estudio se hizo a finales del año pasado cuando estábamos en esa discusión. Pero después de diciembre del año pasado, ese tema quedó claro. Los constructores que hay actualmente van a seguir con la obra, no hay ningún cambio de los contratistas. Estos tuvieron la posibilidad de entregar el proyecto o no entregarlo, y decidieron continuarlo, entonces la administración les respetó esa decisión, pero a mí me parece que no hay ninguna contradicción. Vamos al meollo del asunto, al hueso, que yo creo que preocupa a ciudadanía no uribista y que hace que Quintero tenga críticos o contradictores que no tengan intereses electorales. Y es cómo va la ciudad en transparencia y en corrupción. Uno puede responder de distintas maneras. Buscar en los organismos de control que tienen respecto a la corrupción en la ciudad, o las entidades públicas, particularmente del Gobierno Nacional, que igualmente velan por esa transparencia. Lo cierto es que la Alcaldía de Medellín tiene hoy un reconocimiento, un premio nacional a la transparencia. Tiene como 4 o 5 reconocimientos: el Premio Nacional a la Transparencia, el Desarrollo Fiscal, el Mejor Plan de Desarrollo del país, y hoy no hay una sola investigación, ni en contra, pues por lo menos pública no sabemos. Hoy no hay una sola investigación de corrupción respecto de la administración local. Jorge, yo conozco 4. Yo tengo copia de 4. ¿De 4 investigaciones? Sí, jardines, tablets, el Hospital General y el PAE. ¿Y en qué han terminado las conclusiones? En la Contraloría. Pues no bueno, están en curso, pues. Mejor dicho, es que hay una cosa también, Lucas, que es muy clara, pues. No, porque a mí como periodista me interesa que sí esté denunciado, y yo le pregunto a los concejales y eso, ¿dónde está la denuncia? Y me mandan copia de esa denuncia. Micho, difícilmente un funcionario público no termina siendo investigado. Difícilmente, porque es que aquí uno diría, todos los exalcaldes han salido investigados. Y a la ciudadanía no se le puede pedir que le digan, si este señor no está en la cárcel, usted no puede pensar que es corrupto, ni lo puede cuestionar por corrupto. Tampoco le puede pedir a la ciudadanía que sea fiscalía, sino que tenemos unas noticias que nos preocupan mucho, del encarecimiento de los PAE, 15.000 niños menos en Buen Comienzo. ¿Quién está detrás? ¿Quiénes son los contratistas que están detrás de unos pueblos en Andes, de los Suárez Mira en Bello? Entonces la ciudadanía se va haciendo un concepto sobre señores que no se portan bien en lo público, que son del partido de los contratistas. No, eso está muy bien. Ahora, esperar qué pasa con esas investigaciones. Pues yo diría, vos mismo lo decís, Lucas, nosotros no somos jueces. Esperemos que eso se investigue y se clarifique exactamente cuál es la realidad de la situación, y si hay responsables, que paguen los responsables. Pero vos puedes tener una percepción y una opinión. Si la ciudad va mejor en eso, peor, igual. No, yo creo que ha habido mucho ruido. Pero buena parte de ese ruido es un ruido pernicioso, en el sentido de que es resultado más del afán oposicionista de algunos sectores que no perdonan media, digámoslo así, y que ven corrupción por todos lados. Pero eso no debe llevar a desconocer que se pueden presentar situaciones de corrupción, indudablemente, como en todo el sector público. Pero allí están los organismos de control. Nosotros tenemos muchas IAs, el problema es que no son eficaces, pero muchas IAs que están pendientes de vigilar el comportamiento de los funcionarios públicos y están muy politizadas, ¿no? Muy politizadas. Y hay políticos a los que les engavetan y otros políticos a los que no. Por cierto, yo no he podido entender por qué en esto de Hidroituango no está Luis Pérez,
Federico Gutiérrez y Aníbal Gaviria. Tengo entendido que Aníbal Gaviria estuvo en un momento en la investigación y luego lo sacaron, pero yo no entiendo cómo brinca eso de Hidroituango para tener responsables de hace 15 años, pero por ejemplo en el periodo de la aceleración no dejaron a los responsables ahí en esa investigación. Ve, porque quien tomó la decisión de la aceleración fue Fajardo, siendo gobernador. En el último mes de su gobierno, en diciembre del último mes de su gobierno, fue el que tomó la decisión de ordenar la aceleración del proyecto, que fue la causa detonante de los problemas que después aparecieron. Aníbal era alcalde de Medellín, pero Aníbal no tenía capacidad de decisión, entre otras cosas porque Hidroituango, recuerda, Hidroituango es una sociedad donde mayoritariamente la participación la tiene el departamento. Yo no tengo claro el papel de Federico en todo ese rollo, en todo ese... Pero digamos, no había sucedido la catástrofe. Ni tampoco el de Alonso, aunque sé que Alonso estuvo involucrado, pero no sabría decir por qué, pues no tengo claridad de cuál fue el rol de Alonso Salazar en todo ese... Aquí una toma hostil de la gobernación al proyecto de Hidroituango, sí, que era que la gobernación lo controlaba sin tener cómo ejecutarlo. Es que el proyecto de Hidroituango nació con muchos problemas, Lucas y Jenny. Esa toma hostil que tú mencionas, había una paridad, un equilibrio en Hidroituango como sociedad entre la gobernación y la alcaldía, el IDEA y EPM, un equilibrio, todos tenían la misma participación. Una noche, digámoslo así, Álvaro Vázquez Osorio, gerente del IDEA, compró las acciones de un sector minoritario que hacía parte de la empresa, de la sociedad, y eso desequilibró la relación entre el departamento y la alcaldía. Claro. Esa toma hostil. Esa toma hostil. Después se presentó otra situación que me parece que hace parte de la problemática del proyecto de Hidroituango, en el sentido de que se inició una licitación pública para adjudicar la construcción del proyecto. Acá llegaron 14, 15 empresas multinacionales, constructoras, con una gran experiencia, la de las 3 o 4 gargantas de China, no sé si son 3 o 4, sí. En Brasil, etcétera, etcétera, participaron. Inicialmente fueron preseleccionadas para avanzar en el proceso de licitación pública del proyecto. Llegó Federico Gutiérrez como alcalde de la ciudad y movió el sentimiento paisa, el sentimiento patriotero de los paisas, de que ¿cómo así que vamos a contratar a una empresa extranjera para que construya a Hidroituango teniendo aquí a EPM? La siguiente sociedad tiene que ser imaginada por artistas. ¿Cuántos planes de desarrollo han sido premiados de Medellín en los últimos 25 años? Hombre, yo no sabría decir, hermano. Premiados, no sé, no. Porque una cosa es premiar un plan de desarrollo por su estructura, que el plan de desarrollo, pues, digámoslo así, me tocó a mí. Yo llegué a la alcaldía en marzo, a reemplazar a una persona de muchos pergaminos, pero desafortunadamente el proceso de formulación del plan de desarrollo estaba trancado. Entonces me tocó llegar y desatrancar ese rollo y nos cogió la pandemia, porque en marzo arrancó la pandemia generó una gran incertidumbre en medio de todo ese proceso, etcétera, etcétera. Pero creo que aún así se hizo un muy buen plan de desarrollo. Entonces, claro, porque otra cosa que le destaco yo a Daniel Quintero es el hombre tiene visión en muchos temas. Por ejemplo, el papel de la tecnología. El plan de desarrollo nuestro, la primera línea estratégica ¿Cuál ha sido el principal hito? Ya casi vamos para 2 años, ¿cierto? ¿Cuál ha sido el principal hito en estos 2 años de Daniel Quintero con la tecnología? Yo diría, hay 2 proyectos, no sé en qué estarán, pues yo he estado muy desenchufado. Hay 2 proyectos. Uno, como un reconocimiento de los problemas que tenemos acá de conectividad en Medellín, mejorar la accesibilidad al Internet. Entonces hay un proyecto con EPM para que EPM se convierta en un suministrador, no sé si la palabra queda bien, suministrador, un proveedor, digámoslo así, de Internet, que compita en ese sentido con los proveedores privados, con UNE, Tigo, Claro, Movistar, etcétera. Bueno, devolverse pues a retroceder la venta de Millicom. Pero facilitando la conectividad, pues desarrollando
en ese sentido, la posibilidad de que la gente hoy tenga iguales oportunidades de acceso al Internet, lo que no existe. Es posible demostrar que en el sur de Medellín la gente tiene el 96% de conectividad, mientras en el norte la conectividad no llega al 50%, y ese es un problema, un desequilibrio, ese es un desequilibrio que es necesario corregir. Y la otra situación es la relación niño-computador. La relación niño-computador. Acá tenemos 6 niños por un computador, 6 niños por un computador. Daniel Quintero, en el plan de desarrollo, y ese es el proyecto para este año, tiene la meta de que haya un niño con un computador. Un niño con un computador. A mí me parece muy importante eso que mencionas, porque yo creo que, cierto, antes de pensar en una ciudad tan compleja, con tantas dificultades en Medellín, cierto, sobre todo en la periferia, que es mucha, pues pensarnos, el Internet, pues yo creo que es algo fundamental, ¿cierto? Eso no lo va a discutir, pero es muy complejo cuando quieres llevar conectividad a los espacios y, por ejemplo, nos devolvemos un presupuesto del 2017 en cultura con una rebaja de más del 40%. Entonces eso me parece preocupante porque, pues digamos, el arte y la cultura ha tenido un papel fundamental en la construcción de individuos en este país y sobre todo en esta ciudad. Entonces es como tiene unas agendas que con esas se montó, pero creo que no debería desprestigiar pues como tanto, si quiere llevarle con la conectividad, está digamos muy desconectado porque digamos que ha fundado un papel muy importante este tema que te estoy mencionando. Entonces me suena un poco más la a cultura es contradicción. como saber cómo usar ese computador, Sí. y yo lo relaciono un poco con las noticias que yo tengo de 15.000 niños menos en Buen Comienzo. Entonces, a los 15.000 niños que no están en Buen Comienzo y que pueden tener desnutrición, ¿se les va a dar también computador o se va a volver a ingresar a esos niños a Buen Comienzo? ¿No? Porque es que yo te iba a preguntar también, Jorge, por Medellín Solidario, ¿cierto? La lucha contra la pobreza extrema en Medellín, que es una cosa que se abre mucho más después de la pandemia. Sí. No, ese es un tema crucial que la pandemia ha acrecentado la vulnerabilidad de muchos sectores en la ciudad. Algunos sectores que habían logrado salir de la pobreza y engrosar la clase media, digámoslo así, se devolvieron a la pobreza, y de la pobreza muchos sectores pasaron a la miseria. Ese es un tema nacional, eso no es solamente acá, eso se inventó. Un tema a nivel mundial. De hecho, el problema nuestro tiene que ver con el modelo de desarrollo, ¿Qué nos falta por decir, qué te falta por decir, Jorge, sobre por qué defender la alcaldía de Daniel Quintero? ¿Qué vale la pena ahí defender bastante? Lógicamente yo pues, tengo una empatía muy grande con el plan de desarrollo. Yo tengo una empatía con el plan de desarrollo. Se tiene que ejecutar también, ¿no? No Claro, se puede quedar en papel. No, lógico. Y para eso hay rendiciones públicas de cuentas y quienes quieran mirar qué porcentaje de ejecución lleva ese plan, se puede mirar. Pero me parece que es una muy buena carta de navegación para la ciudad, que es pertinente. La primera línea estratégica es la de la recuperación económica, soportada en la tecnología, recuperación económica Valle del Sobar, que me parece que atiende el problema central de Medellín y que de refilón, digámoslo así, ataca la problemática de la pobreza y de la miseria. Y es que mientras sigamos con este modelo de desarrollo que tenemos en Medellín y en el país, dependiente de materias primas, del banano, del café, del petróleo, del carbón, y la industria cada vez pierda más peso en el aparato económico, y mientras sigamos siendo un modelo importador, que compra más de lo que vende, por lo tanto con una balanza comercial deficitaria, ese modelo no va a lograr atender los problemas de la pobreza y los problemas de la inequidad o desigualdad que nosotros tenemos. Entonces, si queremos atacar de fondo la pobreza, tenemos que atacar el modelo. Y creo que el plan de desarrollo ayuda en ese sentido. A veces hay que llegar hasta el hueso, aunque nos duela. Nos queda tiempo, Jorge, para hablar del nuevo liberalismo en Antioquia. Vos sos coordinador departamental del nuevo liberalismo. Sí, Lucas. ¿Cómo va en Antioquia? ¿Cómo va el nuevo Hombre, liberalismo? este es un ejercicio muy difícil. Ahí me llamó la atención. Yo desde hace 8 años con mis amigos hemos tenido vínculos con Juan Manuel Galán. Hemos sido socios políticos, digámoslo así, cuando Juan Manuel fue senador, nosotros lo acompañamos acá.
etcétera. O sea que hemos tenido esa relación. Cuando salió la personería jurídica del nuevo liberalismo, a muchos de nosotros que veníamos del Partido Liberal, toda la vida hemos estado en el Partido Liberal, hastiados, digámoslo así, del Partido Liberal, aburridos dentro del Partido Liberal. Entonces creímos que esta otra opción era una oportunidad de construir partido. Yo soy amigo de los partidos, pues yo creo que los partidos son necesarios en las sociedades, que los movimientos de firmas, etcétera, etcétera, son transitorios, o deberían ser transitorios y no la regla. ¿O decepcionado porque decís creíamos? No, para denotar que ha sido un proceso difícil, pues que es un proceso difícil, complicado, no es fácil, hay que armarse de paciencia y considerar que este es un tema de mediano y largo plazo, pero ahí vamos. Hoy y nos tocó formularnos la posibilidad de construir partido en medio de una campaña presidencial como la que tenemos actualmente en el país, también sumamente compleja y empantanada, y por lo tanto pues las condiciones no son las más adecuadas para avanzar en ese tema. ¿Cómo se ven los hermanos Galán desde la Universidad Pública en Medellín, desde el movimiento universitario? No, están muy desprestigiados. ¿Por qué? No, pues digamos, porque es que desde en la universidad confluyen muchos, pues no podemos hablar de universitarios como algo homogéneo. Claro. Igual, cierto, digamos que gran parte de los universitarios no creen, digamos, en lo político electoral, incluso dentro de las figuras históricas no lo tienen tan presente, entonces pues como que no hay tanta relevancia allí, pues como que no se conectan mucho, con sí, esa realidad. Se conectan más como con el tejido social, ¿Y barrial? el legado de Galán? ¿Qué significa el apellido de Galán hoy para un joven de 20 años en la universidad pública? Nada. No sé, pues Lucas no podría hablar como por ellos. Bueno, pero... no, ¿usted qué le significa Galán? Usted que es una persona representativa e informada. No, pues yo creo que ha sido un espacio, pues digamos, políticos que en un momento histórico aprovecharon las oportunidades para recoger las necesidades, o uno creería, para recoger las necesidades del pueblo, ¿cierto? Y uno creía, o pues uno tenía la esperanza de que eso fuera así. Jorge, ¿no genera una mala percepción como la resolución de todo eso, de que el legado finalmente de ese partido se herede por apellido? Porque es que uno siguió la discusión en los medios nacionales, en la radio, de pronto si nos querés contar algo de la ruptura con Marulanda, y es como estos muchachos, muchachos no, contemporáneos míos, los señores Galán, digo yo que eran muchachos, que eran unos niños cuando murió su padre, y las otras personas que sí estaban guerreando el tema en la época de Galán, rompieron un poco con eso, entonces parece es como, bueno, si se heredara un partido en Colombia por apellido. No, esa es una arista cierta que hay ahí, y en Colombia, digámoslo así, por fortuna, el tema de los delfinazgos cada vez tiene menos receptividad social. Pero en este caso pues es una realidad, pues no cómo negar los vínculos de Juan Manuel con Luis Carlos, es una situación. ¿Cuántos años tenían ellos cuando el papá desafortunadamente, tristemente fue asesinado? No, Juan Manuel tenía que como 7 u 8 años. Es famosa la foto de Juan Manuel entregándole a César Gaviria, que era el jefe de campaña de Luis Carlos Galán. Pero esos son shows, esos son políticas con niños, o sea, el niño no entiende el legado no tiene por qué entender el legado de su padre más que alguien que lo haya investigado o leído en la universidad. ¿Por qué nos parece normal que ellos sean los llamados a apropiarse, a ser los directivos, a ser la asamblea fundadora de ese partido? O sea, eso es monárquico. Tenían 8 años cuando murió el rey, y esperamos a que tenga la mayoría de edad y le entregamos el trono. Yo no entiendo cómo esos méritos se traducen en ley más allá de un apellido. Pues, la realidad fue esa. Marulanda no compartió, y eso lo digo, ellos no te contaron, la decisión de la Corte. Los hermanos Galán no te contaron cómo fue esa reunión. Ni he preguntado. Y me pareció bien lo que pasó, como terminó ese rocho. Me pareció bien. Porque ¿cuál fue el argumento de Marulanda? Que él no compartía la decisión de la Corte. La Corte Constitucional tomó unas decisiones
de devolverle la personalidad jurídica, restablecer el statu quo que en su momento tuvo el neoliberalismo a las condiciones actuales, entonces con las mismas directivas, con los mismos organismos, etcétera, etcétera. E Iván dijo que no estaba de acuerdo con eso y se fue. Entró y a los 8 días se fue. Eso no es culpa de Galán, pues no es culpa de los galanes que la Corte haya determinado que el organismo directivo... ¿Es eso o cómo se elige que los hermanos Galán tengan el control del partido? No, pero es que la crítica de Iván, si indagas bien, Lucas, no fue por eso. ¿Y qué dice nuestro alcalde de la imaginación? Escuchamos a nuestro chamán Mono. Pajaritos, arbolitas, les presento a Saxi Schneider Dior Calle. Hoy llega súper dura, llega con los taches arriba. Yo les quiero hacer caer en cuenta de algo. Tenemos que salir de muchos fenómenos de la política y que tienen una inercia y tenemos que ir detrás de los discursos de justificación de los agentes políticos que no se dan cuenta que hacen parte de un orden que ya está caduco y que estamos cuestionando. Ay, no, pues, ay, qué cosa tan bacana la que ustedes están haciendo con eso y hasta el hueso. Mis felicitaciones a Jenny, una pelada chévere. Esa pelada me encanta porque es así toda tecita y todo. Una de los 20 no sabía todas esas cosas que esa niña sabe. Ve, Jorge Mejía, ay no. Es que ese señor, yo no sé, como que se ha hecho liberal siempre y ha estado pues como de allá para acá y de aquí para allá, porque liberal pero es a donde le conviene. Ahí resultó pues con Quintero, estuvo con Gaviria, estuvo con yo no sé quién, y ahora pues criticando pues casi que al hermano de Aníbal, porque es que ese de Argos es casi que el hermano de Aníbal y no sé qué, pero era muy cercano a esa gente, pues es que él como que le gusta pasear, brincar, ¿cierto? No sé cómo... Le gusta mucho estar por ahí y como una gente me dice que es como que hay que ponerlo en la categoría como animal, como un sapito, una ranita, un lagartico o pues no sé, un patico. Ay, como que, ay, yo no sé, yo no me atrevería, pero sí lo dicen. Y eso que está diciendo que no tiene negocios, él no tiene negocios, pobre, pues porque parece que ha sido pues de la izquierda y ¿cómo se llaman? Los sindicatos y todo eso. Pero esa mujer que tiene ahora, ay, esa sí es como una fundación o yo no sé qué, esa sí tiene negocito. Y se cree, porque a revista esa pobre, ay, no, esa mira por encima del hombro y se cree de estrato 50 y pico, qué señora tan maluca esa, pero bueno, esta señora ha hecho una carrera y se ha mantenido y bueno, y está ahí y toda la cosa. Y uno tiene que entenderlo y demás, pero también todos como tan malas compañías, ese Fabio Rivera, ese Omar y ese Fabio sí que es un lagarto, ay no, ¿ustedes lo van a entrevistar algún día? No sé, pero qué cosa tan horrible. Y lo otro es que sí me parece que estamos pues muy jodidos, porque si dice que 50 y pico % con Daniel Quintero no es bajo, pues como empezó y con esa votación que tuvo, pues no pueden ser tan cieguitos, pues, ciegos como el del pueblo. No puede ser. Yo creo que eso es muy importante que se den cuenta, que es que ese Quintero ha perdido y que es muy maluco y como ustedes dicen, ese Fico, ay no, que si le han bajado a la dignidad de ser alcalde pues de una ciudad como Medellín, pues, y no se compara pues lo de Claudia diciendo es que porque tiene a uno o a dos, pues, de Medellín, pues que está lleno, es que esta alcaldía está llena de gente de otro lado. Y no es que seamos xenófobos, pues, porque es que yo he sufrido la discriminación. Yo no soy discriminatoria ni nada de eso, yo soy una buena tía. Pero no me vengan pues a decir que aquí esa maluca vieja, pues perdonen que yo diga vieja, pero esa secretaria privada, esa Villamizar, Villanueva, yo no sé ni cómo se llama, qué señora tan maluca, bueno. Y bueno, el duende sí es de aquí, ese que le dicen el duende, ¿cierto? Eso sí, es muy pasa, pero tiene mucha gente de fuera muy maluca y muy inexperimentada, eso sí, pues al menos lo reconoce este señor. Pues yo creo que el señor pues tiene un buen análisis de lo que es Iruitango y todo, y al menos pues no está llamando ladrones y corruptos a esos otros pobres, que sí me parece que es que ese Daniel Quintero tendría que pedirles perdón de rodillas, porque es que una cosa es que yo no quiera a los otros y otra cosa es que los llamen ladrones y no sé qué, con base en pues porque tomaron unas decisiones técnicas o yo no sé qué, maluquito. Pero bueno, me pareció chévere la entrevista y hay que pensarlo. Me gustaría ver en qué moda está la señora de la hora. Ay.
Y llega la columna vertebral a ver si armamos este esqueleto. Hola, mi nombre es Esteban Mesa y quiero opinar sobre la revocatoria del alcalde Daniel Quintero. Lo primero que quiero decir es que, por regla general, me parece que las revocatorias son una herramienta valiosa de la democracia, pero no es algo deseable. No es bueno para una ciudad enfrentar estos procesos de revocatoria, sobre todo porque divide y polariza, pero además paraliza la administración. Normalmente se dedican al debate, a la pelea, a defenderse, a la campaña y no a administrar, que realmente es lo más complejo de gobernar, porque es realmente el hacer, el ejecutar, el medir, evaluar, etc. En el caso de Medellín, además, me parece que al principio fue precipitada. Iban pocos meses y ya se hablaba de revocatoria. En ese momento yo no estuve de acuerdo y el argumento principal era que tanto el alcalde como el sector que la proponía, en ese momento era únicamente el uribismo, viven políticamente de la pelea. La confrontación, digamos, es lo que les da representatividad, lo que recoge muchas veces a los miembros de su movimiento es esa pelea permanente. Y me parecía que la revocatoria era darle a los dos, digamos, extremos de la ciudad una razón para constantemente estar agitando pues a sus electores. Pero de eso ya ha pasado un año y me parece que los hechos hablan por sí solos. Hoy no solamente estoy de acuerdo, sino que me parece necesaria. Me parece que la corrupción se tomó la alcaldía. Los programas más importantes que había alcanzado la ciudad están en riesgo y además se rompió por completo el tejido social que se había construido pues en varias décadas de trabajo en los barrios, en las cuadras, fortaleciendo la presencia del Estado mucho más allá de simplemente la policía, llevando confianza, construyéndola, resolviendo los problemas, niños que llevaban años en procesos artísticos, culturales, deportivos, académicos, bueno, una cantidad de ejemplos que ya habían empezado a tener un deterioro, ahora con esta administración simplemente desaparecen y la ciudad no se puede permitir ese riesgo porque lo que está en juego es el futuro de esas comunidades, lo que está en juego es el futuro de esos programas, está en riesgo el presupuesto de la ciudad y está en juego cómo el Estado responde a las necesidades de los más humildes. Entonces me parece que se necesita la revocatoria, hay que votar la revocatoria y hay un frente amplio ciudadano, ya es de muchos partidos, no es solo el uribismo, que están en esa misma tónica. Finalmente quiero decir, como han dicho varios columnistas en las últimas semanas, que la revocatoria también puede ser una trampa, nos puede hacer concentrar únicamente en una elección, en la coyuntura, en revocar al alcalde y evitarnos pensar en el problema de fondo, que es por qué llegamos a tener una administración como esta otra vez, por qué perdimos la confianza de la gente, cómo se tiene que ajustar el modelo de Medellín a las nuevas realidades, un modelo pensado hace ya más de 30 años, 20 años, cómo se tiene que actualizar, de dónde deben surgir esos nuevos liderazgos y entonces de nuevo la revocatoria puede ser una trampa que nos aleje de esas preguntas y de esas conversaciones que hay que tener, pero ese es un riesgo que hay que correr. El ideal sería poder avanzar en los dos frentes en paralelo y de nuevo estoy convencido que hay que revocar la alcaldía de Daniel Quintero. Les presento a nuestro amado Martín Román con su columna Secretaría de la Utopía. Un cordial saludo. Hasta el hueso es entender que Colombia cuenta desde la Constitución Nacional con un mecanismo de participación ciudadana denominado voto programático, el cual se aplica para la elección de alcaldes, alcaldesas y gobernadoras. Esto implica que los candidatos y candidatas radiquen un documento llamado programa de gobierno, el cual se vuelve insumo de análisis para que la ciudadanía decida por quién votar. Este programa de gobierno se vuelve de obligatorio cumplimiento para la persona que sea elegida.
y por eso se le permite que en el primer mes después del empalme informe que no se puede cumplir de este, y cuando se posesiona, el alcalde o alcaldesa debe diseñar y buscar la aprobación en el Consejo Municipal del Plan de Desarrollo. En los inicios del gobierno de Daniel Quintero, el documento inicial del Plan de Desarrollo tuvo serias falencias técnicas y presupuestales. Incluso no existía concordancia completa con su programa de gobierno y realmente tuvo muchos ajustes para tratar de componer un documento que no convencía ni convenció a la ciudadanía y al Consejo Municipal. Es importante anotar que debido a la emergencia por la pandemia del COVID, se le permitió a los gobiernos locales contar con un mes más para ajustarlo y aprobarlo. Y el gobierno de la alcaldía de Medellín no lo quiso. Este es un punto esencial para el debate, ya que la promoción de la ética en el servicio público está estrechamente vinculada con la transparencia. Y no hay información clara sobre los cambios necesarios que se realizaron para la reactivación social y económica. Es más, nunca se ha informado cuáles fueron esos cambios. Es decir, no ha sido transparente la gestión del Plan de Desarrollo 2020-2023. Y a 2 años del desarrollo del plan, lo que se observa es que muchos programas no tienen el cumplimiento hasta la fecha de sus metas. Y tenemos serias dudas en el cumplimiento de esto. Es decir, que no hay transparencia y que utilizar la revocatoria como mecanismo de participación ciudadana es decirle a los gobiernos que sean transparentes en su gestión del plan de desarrollo municipal. Una pequeña anotación: el contrato BOOMT firmado en el 2011 entre Hidroeléctrica Ituango SP y EPM establece que EPM puede efectuar las inversiones necesarias para la financiación, construcción, operación, mantenimiento y entrada a operación de la central hidroeléctrica y transferirla de nuevo a la sociedad luego de 50 años. Es decir, este es un contrato de concesión. A la luz de ese contrato, es responsabilidad de EPM cobrar los seguros y pólizas. No es un acto de valentía, es un asunto de cumplimiento de sus deberes. Hoy tuvimos grandes columnistas como son Esteban Mesa, exsecretario de Gobierno de Antioquia, Martín Román, ambientalista, experto en planes de ordenamiento territorial, Chamán Mori y Saxi Schneider Dior Calle. Los personajes de Chamán Mori y Saxi Schneider son personajes para hacer sátira política, para hacer humor político, para acercar a los actores, a los que están cumpliendo un rol en la política, a los agentes del gobierno, bajarlos del pedestal y con el humor hacer que desnaturalicemos cosas, que con el humor no se nos vuelvan paisajes ciertas cosas con las que no estamos de acuerdo. Y tus compañeros Omar Hoyos y Fabio Rivera van a estar en el nuevo liberalismo. Omar está en el nuevo liberalismo, Fabio no. Fabio es concejal del Partido Liberal y por lo tanto pues el en aras de no incurrir en temas de doble militancia tiene que estar allí, a no ser que un año antes de las elecciones próximas, o sea, de octubre de este año, renuncie para irse para otro partido. Es una tiene que renunciar al Consejo. Tiene que renunciar al Consejo. Y ese señor Fabio ya va a ajustar mucho tiempo en el Consejo. 5 periodos. Lo deberían de meter en el inventario. De hecho, le voy a decir una cosa a Lucas y Jenny. Nosotros como equipo, Fabio, Omar y yo, llevamos 8 periodos en el Consejo, seguidos. Yo solo para preparar... Yo estuve 3 periodos y Fabio tiene 5. ¿Y a quién van a apoyar al Senado? No, en el Senado, Omar está en la lista del Senado del Nuevo Liberalismo. ¿Ah, sí? Él está en el renglón 14. Ah, mira. ¿Y si puede, pero es abierto o cerrado? Es cerrada. ¿Cerrado? ¿Y si cerrada. alcanza? No tiene, no tiene yo la no le doy posibilidad. No le doy chance. Oye, yo me preparé para esta entrevista, Jorge, entendiendo esto del equipo político tuyo, que vos lo dijiste sin que yo te preguntara al principio, pues Fabio Rivera, que está en el Consejo, y Omar, y yo me asusté un poquito porque Omar fue secretario de Movilidad, ¿cierto? Sí. Y ya me pareció una secretaria de Movilidad como un estilo tan distinto a la tuya, como tan cuestionada, como tanto ruido, como un señor muy distinto a vos, ¿o no? ¿Cómo está la reputación de los hombres? Sí, pues no, Omar es una persona
Muchos somos personalidades distintas, digámoslo de esa manera. ¿Y ese sí ha sido emprendedor? Sí, pues él ha sido más arriesgador. Mucho, la única vez que yo tuve un negocio fue aquí yo compré un sitio en Villa de la Urrá, ¿Y cuáles son los negocios de Omar Hoyos? Me puse por ahí a cazar rumores de que es socio de Luis Pérez. ¿Socio en qué? No. En negocios, en bienes raíces, no pues sé. No sé, no. Omar hoy es una persona que también fue gerente del área metropolitana. Como gerente del área metropolitana aprendió el tema de las licencias ambientales. Y hoy es un consultor muy reconocido, incluso fuera del país, en materia de licencias ambientales. De hecho, para un inversionista, una licencia ambiental es un requisito no solamente muy necesario, sino también muy costoso. Entonces, Omar gestiona licencia ambiental. Y eso Omar sabe ese proceso, conoce ese proceso. Paralelo con lo que miramos de PM, ¿no es también una puerta giratoria? ¿Por qué? Porque es que no, pero es que Omar lo hace como privado. A Omar lo buscan los inversionistas privados, como particular que es. Por eso, pero no como dejar el área público. metropolitana, ¿no? Porque vos estás diciendo, deja la gerencia de PM y se lleva la información para otro lado, y él se está llevando la información de cómo lograr que el área metropolitana le dé licencia a la gente. Pues es como si hubiera pasado, por el hecho de haber pasado por movilidad, entonces después de haber salido de movilidad, se convierta en un asesor en materia de No, por eso movilidad. digo que es muy problemático, ¿cierto? La carrera de alguien después de dejar un cargo público. Por ejemplo, yo aprendí a hacer planes de desarrollo. Y yo no me voy a negar más adelante si un municipio me llama, etcétera. Jorge, ayúdanos a construir planes. Yo no tengo ningún problema en ayudar a formular planes de desarrollo. Jorge, vos dijiste ahorita que estabas hastiado del Partido Liberal. ¿Por qué? ¿Por las cuotas, por la mermelada, por el clientelismo, por la corrupción, por el lapicero de César Gaviria? Por la desideologización del Partido Liberal. Sí. Es porque un partido que perdió el norte ideológico como un partido transformador, un partido que se asimiló al statu quo, que en ese sentido ha procurado, y más ahora en cabeza de César Gaviria, de conservar ese statu quo que tenemos actualmente en el país. Sí. Yo creo que el país requiere se derechizó el Partido Liberal. Totalmente. Micho, el país hoy está ante la opción de conservar el statu quo o transformar el statu quo. Jorge, eso que dices es muy importante porque hace días vino alguien acá y nos decía el problema de los partidos políticos es que, digamos, ya perdieron, o sea, aceptan a cualquiera, o sea, no importa que vos dentro de un partido conservador, entonces puedas ser un poquito más liberal o no seas antiderechos, pero igual, como que te aceptamos, entonces como que hay una flexibilización y para mí muy grave. Unas fábricas de avales. Unas fábricas de avales que no solucionan absolutamente nada y que por eso la ciudadanía, creo yo, y las juventudes somos a veces tan como que nos da pereza lo político porque creemos que todo es lo mismo y yo no creo que todo sea lo mismo. Y en eso radica el poder de César Gaviria y el poder de los dirigentes de los partidos, en los avales, porque usted con un aval puede bloquearle la carrera política a una persona o no. Entonces los congresistas que quieren volver a reelegirse se doblegan ante César Gaviria porque César es el que les va a garantizar el acceso al próximo aval. ¿Y qué tan cierto es que Daniel Quintero se doblegó a César Gaviria? ¿Pero se doblegó en qué sentido? Pues lo dicen que es como su padrino, que es su mentor. No, a Daniel le tienen muchos padrinos. Pues a Daniel le tienen muchos padrinos, César Gaviria, Luis Pérez, hasta Petro también le tienen, aparece como padrino de César Gaviria. Entonces, por eso, pero ¿cuál es la realidad? Porque pues es posible. No tiene nada de malo no tener un No, político. es posible que en Bogotá, acordate que Daniel Quintero trabajó mucho tiempo en Bogotá, fue viceministro, etcétera, y en ese sentido haya tenido vínculos con César Gaviria. Sí. Pues eso es muy normal, pues sí. Y haya sido viceministro a nombre del Partido Liberal dentro del... Era cuota. Pero no sabría decir, eso no, sí. Porque acuérdate también que Daniel tiene otra historia independiente con el Partido de los Tomates, bueno, etcétera, entonces él no ha sido tan militante del Partido Liberal. Porque que sea amigo de César, es posible. Después de tu salida de la administración Quintero, perdió influencia Fabio Rivera. ¿Qué secretarías tiene Fabio Rivera? ¿Qué secretarías tiene Fabio? Hombre, hoy no tiene secretario. Perdió influencia. No, y es que se incluso, quedó con subsecretario solamente. Pero hoy Fabio sí es de la coalición de gobierno. Sí, claro. Y tiene que tener algo de
de incidencia. Como otros del Centro Democrático, que también es parte de la coalición de gobierno. No, él tiene incidencia en el sentido de que Fabio durante tanto tiempo pues, le ha ayudado a muchos amigos, a muchas personas a ser parte de la administración y el solo hecho pues, de que le respeten a Fabio esa participación de por sí ya es una ganancia, a pesar de que no haya apoyado en su momento a Quintero. Escucha y descarga especiales Hasta el Hueso en morada.co y el canal de YouTube Morada Estéreo. Todos los jueves, 9 p.m., una nueva entrega. Jorge, un último mensaje para la gente que se está escuchando sobre el nuevo liberalismo, para las personas que no son uribistas ni electoreras, que están en contra de Daniel Quintero, inclusive a favor de la revocatoria. No, yo diría que bajémosle a la pasión y subámosle a la racionalidad. La política nuestra se ha vuelto muy emotiva, como dijimos de pronto por al comienzo. La polarización es más eso, más... Antes de las emociones se libraban con machete, sí, cuando eran sí, liberales y sí, eso no tuvo pero ahora no es con machete, pero nos miramos feo, sí. y nos maltratamos y deliberamos menos sobre los temas y los asuntos que son cruciales para esta sociedad. El llamado mío sería eso, pues a bajarle a la pasión, reconocer, para el caso del quinterismo, antiquinterismo, que Quintero ganó la alcaldía, déjenlo gobernar, al final de su periodo se evaluará su gobierno. Jenny, muchas gracias, llegamos hasta el hueso. Creo que sí. Muy bien. Muchas gracias. Jenny la catadora y la que... Jenny es la analista, la comentarista, la oficial, muy bien. La invitada permanente fundadora. Muy bien, gracias Lucas y gracias Jenny por la oportunidad. Yo no te conozco, no me importa lo que piensas. Finalizamos con Hasta el Hueso. Comunícate con nosotros al email jaramillo.lucasconk@gmail.com y Twitter de Jenny con H_Duque. Pues si no te pierdes, si te pierdes, ¿qué?